el siglo XXI, imagínense quién iba a imaginar que íbamos a estar trabajando de esta manera en medio de la pandemia. Podemos hacerlo, en ese sentido somos totalmente dependientes de la tecnología y por lo tanto tenemos problemas que probablemente en la antigüedad no existían o se vivían de otra manera. Bueno, en esa época también había pandemias. Atenas, sin ir más lejos, perdió una guerra contra Esparta debido a la presencia de una pandemia, de una epidemia que arrasó prácticamente con la ciudad. ¿Para qué hablar de la Edad Media, con la peste bubónica, la peste negra, que no a un tercio de la población europea? O sea, fue un escenario absolutamente distinto del que es actualmente, y además con un mínimo de conocimiento, ¿no? En ese sentido estamos en una situación bastante más confortable, lo que no quita que todos sintamos algo de temor, debido a que obviamente es una cosa mortal, para la cual no hay cura todavía. Pero hay que confiar en la ciencia, que ellos están trabajando día y noche para prestarnos ayuda en ese sentido. Bien, entonces, ¿qué es lo que se plantea en esta primera reflexión? Que si bien los filósofos intentan pensar el mundo en sus múltiples dimensiones, al igual que los científicos, no estamos obligados a pensar exactamente como ellos. ¿Qué significa? Que lo que vamos a analizar a continuación son algunas propuestas teóricas y especulativas que nos pueden servir de orientación para escoger algunas líneas de pensamiento, pero no quiere decir de que todos estemos obligados a pensar exactamente como ellos, sino que a seguir algún modelo o tomar en consideración algunos problemas fundamentales que ellos van descubriendo, debido a lo novedoso que es el pensamiento griego en relación a otras civilizaciones antiguas, donde solamente existía la religión. Entonces aparece un nuevo tipo de pensamiento que es racional, es decir, que trata de buscar la explicación a los fenómenos naturales en ciertas regularidades, en ciertas reglas o leyes. De manera que ese es el comienzo tanto de la ciencia como de la filosofía, a tal punto que los presocráticos son conocidos también como meteorólogos y como físicos. Y por lo tanto no hay una distinción todavía entre ciencia y filosofía, es el mismo nodo, digamos, de teorías. Y aquí tenemos entonces los personajes en cuestión, los presocráticos principales. Hay algunos otros que no salen mencionados ahí, pero ahí tenemos a Tales de Mileto, que es el primero. Predice un eclipse, por ejemplo, con sus observaciones, plantea un par de teoremas famosos en matemática, que los más mateos en matemática deben conocerlos, teoremas geométricos, y plantea una tesis filosófica y física bien interesante que se refiere a la búsqueda de un primer principio causal que genera el movimiento en la naturaleza. Es decir, ya está sospechando que la explicación de los fenómenos se oculta dentro de la materia y por alguna sustancia en especial que tiene la rara y extraña cualidad de no degradarse con el tiempo, o sea, de permanecer a pesar de los cambios. Entonces vamos desde Tales hasta el final, hasta Demócrito, donde Demócrito llega incluso a descubrir nada menos que el átomo, que es una teoría que recién se viene a comprobar experimentalmente hacia el siglo XIX, con los famosos experimentos de Rutherford. Pero claramente hay un arsenal de conocimientos y de instrumentales que no existían en la época de Demócrito, siglo V a.C. Obviamente es un gran mérito. Pero esa conclusión a la que llega Demócrito es gracias a lo que descubre también Tales de Mileto. Entonces hay una continuidad en el trabajo de estos presocráticos. Es decir, se critican entre ellos, pero va quedando un conjunto de conocimientos estables que va a perdurar en el tiempo. Eso los vuelve interesantes y no los estudiamos simplemente por ociosidad o curiosidad, sino que son realmente los que han establecido las bases del pensamiento filosófico y científico de Occidente, ¿no? De Occidente. No podemos extender todo esto a nivel mundial porque en Oriente está Confucio, en China está Siddhartha Gautama como un líder religioso, en la India sí tienen otras tradiciones filosóficas, pero sin duda que todo el desarrollo de la ciencia moderna tiene que ver con este origen en Grecia, porque el Renacimiento lo que hace es restaurar este conocimiento que quedó un poco enterrado debido al periodo religioso de la Edad Media, ¿no? Después tenemos a Anaximandro, que es otro gran personaje que establece el primer sistema astronómico geocéntrico, que obviamente contiene algunos errores, pero que es interesante por la utilización de algunos patrones matemáticos. Tenemos a Anaxímenes, que es el primero
ha sido el primero en plantear una teoría sobre la biosfera, es decir, plantea que no solamente la Tierra, no solamente el planeta, sino que el universo entero podría constituir un organismo antes que una máquina o un conjunto inerte de elementos que se mueven mecánicamente. Que habría, sobre todo, digamos, en relación al funcionamiento de la Tierra, un principio orgánico, o sea, sería un sistema vivo. Cuestión que ha quedado demostrada con las tesis de James Lovelock, premio Nobel de Química, de los años 80, donde, digamos, él demuestra que hay una interacción entre la salinidad del mar y la atmósfera terrestre, que la atmósfera terrestre es el resultado de la interacción de los organismos en la Tierra, y es la primera tesis que ya nos viene mostrando los efectos del calentamiento global y que nos conduce a la principal amenaza que existe actualmente el ser humano, que es el caos climático que se puede desatar por el calentamiento global. Es decir, esto de la pandemia es algo temporal que vamos a tener que superar con mucho dolor, quizás con muchas pérdidas, pero no representa realmente una amenaza tan seria al ser humano como especie. Es una amenaza sin duda para el sistema económico, para nuestro sistema de vida, para el bienestar, pero eso se va a superar sin duda. Lo que está más difícil y está como en el horizonte es precisamente la crisis de la biosfera, la crisis de este sistema de vida del que habla ya Anaxímenes por aquellos años. Que la Tierra no es una máquina o una roca inerte, sino que es un sistema de vida donde las especies, animales, los vegetales y los elementos geológicos contribuyen a generar el clima. Ya, esa es una tesis antigua, planteada por Anaxímenes y que retoma James Lovelock en el siglo XX. Posteriormente tenemos a Pitágoras, que es muy conocido por sus descubrimientos en matemáticas, por sus fórmulas, por las cualidades de los números primos y todo eso, ¿no? Es un brillante matemático. Pero tiene una beta filosófica bien interesante y religiosa. Ellos formaban cultos religiosos donde mezclaban la matemática, la música, la filosofía como fórmulas para purificar el alma, porque ellos los pitagóricos, que son una secta, que son un grupo de investigadores que se junta no solamente a estudiar matemática, sino que también música y filosofía. Ellos creen en la reencarnación. Ellos traen desde el lejano oriente, a través de los mitos órficos, más adelante vamos a ver de qué se tratan, que tienen que ver con la vida en el más allá. Es decir, de que esta vida no se agota con nuestra existencia física, sino que el alma, que sería un principio espiritual que se desconecta de alguna manera de la materia, tendría, digamos, una nueva vida en otro cuerpo. Esa es una convicción que viene del lejano oriente, de la India, la idea de la reencarnación, que entre los griegos se llama de metempsicosis, viaje del alma a través del tiempo. Y que por lo tanto nosotros al morir automáticamente pasamos a otra vida en otro cuerpo. Es una sospecha que muchas personas tienen, pero que la verdad es que siempre se ha quedado en el terreno especulativo nomás. ¿Ya? Puesto que, bueno, está el temor a la muerte, ¿no? El temor a la muerte es lo que genera toda esta crisis de la pandemia también, ¿no? De que nosotros de alguna manera sospechamos o tenemos el temor de que esta vida es la única que hay y por lo tanto nos aferramos a esto porque es lo único seguro. Pero ya Pitágoras planteaba la sospecha o la especulación de que hay otra vida, de que no debemos desesperarnos por morir, digamos, aquí, sino que esto es solamente una parte del cuento y que hay mucho más. Ojalá sea así, digamos, ningún filósofo, ni científico, ni profesor, ni nadie les puede asegurar de que eso es así, eso es solamente especulación. Lamentablemente, si tuviésemos la certeza de que eso es así, quizás no viviríamos con tanto dramatismo toda esta situación de la muerte cotidiana, porque una pandemia es eso, ¿no? Es sentir que podemos morir, digamos, en cualquier momento debido a un contagio, porque, ojo, y una cuestión de conducta muy importante para los jóvenes, esto se dice o se piensa de que solamente las personas de edad avanzada pueden morir. La verdad es que, digamos, hay pacientes en diversos hospitales que son muy jóvenes, por alguna afección previa, o personas completamente sanas, porque hay una reacción del sistema inmune que puede ser exagerada y lo que llaman
la tormenta de las citoquinas, que es una sobrereacción de los anticuerpos que terminan destruyendo los propios órganos del infectado. Entonces hay una serie de conflictos. Y es muy complejo esto, no es solamente... Entonces a cualquiera nos puede tocar y por lo tanto es un miedo, es una angustia que está instalado, pero frente al cual, claro, ha habido respuestas en el pasado de orden religioso y otras respuestas de orden especulativo, en este caso filosófico, donde existe la sospecha o la hipótesis de que el alma, o sea, que hay una parte de nuestro ser que no es material, aunque Pitágoras no lo sabe expresar todavía en el lenguaje platónico, en el lenguaje abstracto de la idea, sino que él lo asocia a los números, o sea que el alma está constituida por números. Hay cierto número que representa una especie de vibración de nuestra materia, de nuestras partículas. Pero bueno, esa teoría viene del lejano oriente, viene de la India, ¿no? De lo que del hinduismo, del budismo también, donde ellos sí creen, digamos, y afirman categóricamente de que la vida humana es solamente un fragmento. Esta vida, digamos, entre nacimiento y muerte es solamente un fragmento de una vida mucho más amplia, en otras dimensiones y donde hay otras oportunidades que nosotros vamos a tener para vivir y para mejorar, porque en el fondo, digamos, tiene un carácter ético esta teoría, de que la vida es una escuela para aprender. Hemos venido a aprender a ser sobre todo compasivos, es decir, la compasión es el principal mensaje, en el sentido de que vamos a poder ascender en las posteriores reencarnaciones, vamos a ser entidades superiores si es que practicamos estas virtudes éticas. Ahora, si somos crueles e indiferentes, entonces podemos experimentar una regresión y reencarnarnos en animales que se consideran de baja categoría. Bueno, eso es parte de la especulación religiosa. Lo que rescata de esto Pitágoras es que, por ejemplo, los números son eternos, los números no nacen ni mueren, no están sujetos al devenir de la materia. Y eso tiene que ver, por esa razón, que el alma o la mente humana tiene tanta afinidad con lo matemático. Incluso una persona que es analfabeta puede aprender matemáticas. Es un conocimiento que uno trae desde una vida anterior. Bueno, y eso posteriormente Platón lo va a sistematizar y va a intentar demostrarlo, pero ya en un sistema filosófico más complejo. No me parecen arriba más personas que están llegando, pero son claramente 22 los que tengo. Después tenemos Parménides. Parménides es el verdadero fundador de la lógica formal. Ya es una ciencia, una disciplina que nosotros estudiamos con anterioridad. Es importante porque nos permite argumentar de manera coherente y distinguir lo verdadero de lo falso. Tenemos después a Heráclito, que es un naturalista que formuló una teoría acerca del cambio de los ciclos naturales y la teoría del eterno retorno, donde piensa que el tiempo no es lineal, sino que es circular. Pues ya vamos a especificar, en las láminas que siguen se especifican todas estas tesis. Después tenemos a un filósofo más físico que es Empedocles, que es el que plantea la famosísima teoría de los 4 elementos: agua, tierra, fuego, aire, ¿no? Que serían principios pasivos que están activados por 2 principios de atracción y rechazo, y producto de esa mezcla es que se originan los cuerpos físicos. Después tenemos a Anaxágoras, que ya está rozando la teoría atómica y plantea una tesis sobre las homeomerías o semillas, que serían partículas infinitamente pequeñas que constituyen la materia y que interactúan con otro principio de carácter inmaterial llamado nous, inteligencia, siendo uno de los primeros que plantea una tesis más bien panteísta. ¿Qué significa el panteísmo? Teacher, disculpe, ¿Sí? ¿puede aceptar a Rocío, por favor? Rocío, a ver, tenemos acá a Rocío, es que no me aparece aquí en la pantalla como pidiendo que, a ver. No me parece que no, ya se conectó. Se reconectó porque había 21, ahora hay 22. Ahora hay 22. Entonces, Ese teacher. ya. Denme un minuto que tengo que ver la forma de tomar la asistencia, que son 22, para que eso quede de alguna manera registrado. Bien, les decía entonces que Anaxágoras es el primer filósofo atómico, solamente que no habla de átomos, sino de homeomerías o partículas de semejanza.
actúan por concentración en la materia. Y después llega Demócrito finalmente, que es el que más se aproxima a lo que es la ciencia actual, en el sentido de afirmar de que la materia está constituida por pequeños corpúsculos, ¿ya? Pequeños corpúsculos llamados átomos, que son sustancias indivisibles, que perduran a lo largo del tiempo, que los cuerpos cambian, pero cambian en el sentido de que se juntan o se disgregan los átomos de que está compuesto. Ahora, todavía en aquella época se piensa, porque es una pura especulación, no es una comprobación experimental todavía, que estas partículas son indivisibles, así que yo no las puedo partir, no las puedo desarmar. Hoy en día sabemos que sí, y que existen ya partículas subatómicas, digamos, que son el protón, el electrón y el neutrón, ¿no? Y otras más pequeñas, digamos, que hablan del spin, del quark, etcétera, etcétera, de la partícula de Dios, digamos, y etcétera, etcétera. Son los bosones de Higgs, son ya partículas, digamos, ya con forma más bien energética. Entonces, ese es el cuadro completo de lo que son los presocráticos. Vamos a hacer un recorrido, o sea, no es necesario que anoten nada, presten atención nomás y vamos pasando a la lámina. Está todo anotado ahí. Como se pueden dar cuenta, es mucho más fácil que en el colegio esto. Por lo menos. En el sentido que aquí, a través de este material, podemos ir prestando atención, participando, preguntando, qué sé yo, pero no estamos concentrados en el cuaderno tomando nota. Entonces vamos a ir pasándolo rápidamente. Primero, lo primero que hay que aclarar son las fuentes, o sea, ¿de dónde sale esto? Esto no es un invento. Estos son fuentes de la propia filosofía antigua, porque estamos hablando de tanta antigüedad, siglos VI antes de Cristo, que comienzan estos personajes a circular y a hacerse conocidos, que gran parte de los textos que ellos escribieron se quemaron en un montón de incendios, invasiones, destrucciones de la Inquisición, lo que sea, que ha sucedido durante miles de años, y sobre todo en la época medieval, donde hubo mucha violencia, invasiones, destrucciones de bibliotecas, incendios, lo que a ustedes se les ocurra, saqueos. Se perdieron esos textos lamentablemente, pero quedaron algunos fragmentos en textos posteriores, y fundamentalmente de Aristóteles y de Teofrastro, y principalmente de Diógenes Laercio, ¿ya? Esas son las fuentes. Y en la época moderna, bueno, hubo un par de investigadores, Diels y Kranz, alemanes, que toman todas estas fuentes y las resumen y aparece un libro que se llama Fragmento de los Presocráticos, cosa que es un documento interesantísimo porque en el fondo está recopilado todo el conocimiento que es previo a Sócrates, respecto al cual hay solamente nociones indirectas, o sea, no hay textos físicos que hayan quedado como vestigios de que estos personajes existieron, sino que son evidencias indirectas a través de otros textos posteriores que aluden a estos personajes que sin duda tuvieron una existencia histórica, porque hay varias fuentes que coinciden en el mismo testimonio. Entonces los presocráticos no son una fantasía, existen, ¿ya? Al igual que se puede decir que Jesucristo existe, porque hay varios historiadores, incluso como Flavio Josefo, que hablan de él. Solo que no está absolutamente claro cuál fue exactamente su mensaje, cuántos seguidores tuvo y cuáles fueron las doctrinas básicas y esenciales que él sostuvo, porque la verdad es que eso fue muy intervenido, hubo muchas transformaciones y hoy en día sabemos vagamente lo que es el cristianismo, pero realmente es difícil hacerse una idea de cómo y quién era Jesús. Hay mucha ambigüedad respecto a eso. Distinto el caso de Sócrates, que es un personaje real, un personaje del cual hay varias biografías, tenemos una imagen mucho más certera y clara, y casi todas sus doctrinas, en circunstancias que él no ha escribido nada porque consideraba que eso era una vanidad, lo traspasó a su discípulo Platón, ¿ya? Bien, esto es con respecto a las fuentes. Respecto al territorio que ellos abarcaron, bueno, ahí tenemos un mapa de Grecia. Principalmente y curiosamente surgieron en las colonias griegas que existían en Asia Menor, o sea, lo que actualmente es Turquía, en las ciudades de Mileto y Éfeso particularmente, que eran ciudades particularmente ricas, o sea, donde había mucho comercio. Y Grecia en ese momento era una potencia, ¿ya? Una potencia comercial. Entonces, sigamos adelante entonces, ya vimos el mapa. Me pareció un poquito.
Esto para indicar también que la condición social y económica de estos personajes no era paupérrima. Si bien es cierto, más adelante existen filósofos que fueron incluso esclavos y otros que fueron emperadores. O sea, la condición social era muy variada. Pero en esta época en particular eran personas de origen aristocrático que vivían en ciudades bastante ricas y por lo general asociados a monarcas. O sea, monarcas que le hacían de mecenas, o sea, que lo financiaban. Y lo usaban como profesores, qué sé yo, digamos, el conocimiento que ellos lograban extraer de la naturaleza. O sea, hay ciertas condiciones que generaron la aparición de estos personajes. Después aparecen otros personajes que son los sofistas, que de alguna manera representan el polo opuesto a los filósofos, y ahí se genera un debate político, un debate interesante respecto a lo que es el bien común, de lo que es bueno para el gobierno de una ciudad, entre Sócrates y los sofistas. Pero en esta época las discusiones se centran fundamentalmente en el origen y características de la materia, es decir, en el universo físico, razón por la cual a todo este periodo se le conoce también como periodo cosmológico. ¿Ya? Entonces, los dos primeros antecedentes que hay en la civilización griega es que en la civilización griega empieza a circular, quedan 10 minutos, bueno, vamos a ocupar los 10 minutos, me anuncien acá, y después vamos a hacer un nuevo link a ver si logramos continuar, y no nos pase la otra vez que se fue el sonido por alguna razón que desconozco. Bien, los fenicios son una civilización de comerciantes que vivían en el actual Líbano. Ellos circulan por todo el Mediterráneo e inventan algo que es muy importante, que hasta el día de hoy, que es el dinero. El dinero permite hacer transacciones de manera mucho más eficaz, puesto que lo otro es la economía de trueque, o sea, que yo te cambio un producto, digamos, por otro, pero eso tiene la dificultad que yo no sé exactamente cuál es el valor. Un saco de porotos, por ejemplo, no sé a cuántos sacos de papa equivale, me imagino que no es exactamente lo mismo, ¿no? Los porotos son más caros que las papas, por ejemplo. Entonces, se genera una gran dificultad cuando tú haces economía de trueque. Entonces es un gran avance para la humanidad, aunque obviamente que tiene sus problemas y todos sabemos que el dinero de alguna manera engendra mucha corrupción y mucha delincuencia, pero también engendra la posibilidad de comerciar de una manera mucho más fluida. Entonces, eso los griegos es un descubrimiento importante que lo adoptan de los fenicios, lo aplican a su sociedad y desarrollan justamente el pensamiento matemático, el pensamiento abstracto. Porque no hay que pensar en sacos de papa o en sacos de porotos, sino que hay que pensar en óbolos, en plata, en dracmas, óbolos y dracmas, que son las monedas de la época. De manera que ya la sociedad ateniense y en general la sociedad griega comienza a desarrollar un pensamiento más abstracto, están preparados. ¿Ya? También ellos tienen una religión que es antropomórfica. ¿Qué significa? Que sus dioses son parecidos a los seres humanos. O sea, tienen los mismos vicios que los seres humanos y son, si bien tienen poderes bastante especiales, estos poderes están asociados a fenómenos de la naturaleza. Zeus, por ejemplo, está asociado al rayo, Poseidón está asociado al mar, etcétera, al agua. Hades está asociado a las catacumbas donde se supone que van los muertos, etc. Es una religión antropomórfica, pero además es una religión cosmogónica, porque ellos hablan de los dioses primitivos en términos de los elementos que dan origen al universo, como el orden y el caos. Cosmos significa orden y caos significa obviamente desorden, y se atribuye a estos dioses primitivos el origen de todo, lo mismo que la diosa Hera, la diosa Gea, que representa la tierra, Gea, y Uranos, que representa el cielo. Entonces todos los elementos remiten a fenómenos de la naturaleza. Entonces era natural que los primeros filósofos iban a hacer una crítica de estos mitos y iban a pasar ya a una búsqueda de causas y efectos de orden natural, de orden material, para explicar estos mismos fenómenos. ¿Ya? Entonces tenemos acá algunas citas de Xenófanes que nos hablan acerca, que ya presentan una visión un tanto escéptica de la religión, señalando de que en Grecia precisamente existían las condiciones para pasar desde el mito, desde la mitología, desde la religión, a la ciencia y la filosofía, o sea, el pensamiento racional. ¿Ya? Esa es otra de las condiciones. Entonces, la característica esencial del pensamiento griego es que se produce una independencia entre el mito y la racionalidad, entre los mitos y la religión,
y el pensamiento lógico. Eso es un paso que muchas otras civilizaciones no pudieron dar, razón por la cual no han tenido la misma, no han perdurado el tiempo, digamos, que ha perdurado la influencia de la cultura y la civilización griega. Entonces hay un paso de la mitología al logos, o la explicación racional, y ese paso se da a través de conceptos que son esenciales y que, bueno, ahí Tales de Mileto es de alguna manera el que acuña, el que crea estos conceptos, el concepto de physis, que es un término artificial, ojo, que no es algo tan digamos, tan antiguo en la civilización griega, de donde viene la física. Physis es la naturaleza, o sea, la estructura de la materia, las cosas tal como son, su naturaleza íntima. Eso es la physis. Entonces, los primeros filósofos son físicos, se denominan físicos, ¿ya? Y en segundo lugar, el concepto de arjé, que significa causa. Significa causa, pero significa algunas otras cosas que ya vamos a señalar, porque es importante comprender este concepto que es un poco más complejo que una simple relación de causa-efecto, causa directa y efecto. Vamos a ir hacia atrás y vamos a ya un cuadro comparativo de lo que es el pensamiento racional y el pensamiento mitológico. Ya, se me corre un poquito ahí. Ya, listo. El paso del mito al logos, entonces tenemos el mito, que es una explicación mágica de la realidad que apela a hechos sobrenaturales, y la explicación racional, que da origen, por un lado, a narraciones y leyendas, y por otro lado, a teorías y ciencia. Y hay una frase abajo muy famosa de Leucipo, que es compañero de Demócrito, los creadores de la teoría atómica, que es esencial para comprender esta transición desde el pensamiento religioso al pensamiento científico, que dice: nada se produce porque sí, sino que todo surge por una razón y por una necesidad. Es decir, debe haber una explicación racional a todos los fenómenos. No existen, por lo tanto, ni los milagros, ni los hechos sobrenaturales, ni las casualidades, ni los hechos aislados. No hay ningún hecho aislado que surja sin causa, sino que hay una concatenación, hay una sistematicidad en todo lo que ocurre, que debido a nuestra ignorancia a veces lo atribuimos a un milagro, lo atribuimos a lo insólito o al azar. Pero la verdad es que en eso los griegos no creen. No creen en el azar, los filósofos. Los religiosos sí creen, de hecho tienen un dios del azar, un dios de la fortuna, que es la Moira, ¿no? Que está representada por 3 diosas, digamos, que son las que determinan cuándo uno nace, cómo se desarrolla y cómo muere incluso. O sea, el momento de nuestra muerte está decidido ya por las parcas, ¿ya? Entonces ellos creen en un destino ciego y que es completamente azaroso. Los filósofos, en cambio, plantean que esto no puede ser lógico, que la naturaleza tiene un orden secuencial de causas y efectos que es ordenado. Distinto es el hecho de que nosotros a veces no comprendemos adecuadamente lo que nos sucede, los fenómenos que nos achacan, ¿no? Como las enfermedades. En esa época incluso las epidemias se atribuían a la ira de los dioses, como que los dioses esparcían estos elementos para provocar dolor en los seres humanos cuando estaban enojados. Entonces, de ese tipo de explicaciones ya los primeros filósofos empiezan a elaborar teorías acerca de los microorganismos y todo eso, que todavía no pueden comprender el funcionamiento celular, obviamente, porque no hay microscopios, no hay todavía un desarrollo científico avanzado. Ellos comienzan, digamos, ya con algunas especulaciones a dar pie a estas explicaciones posteriores. Pero lo interesante es que esta naturaleza o physis abarca una serie de fenómenos de distinto nivel que en esa época todavía están confundidos, como los fenómenos astronómicos y los fenómenos climáticos, los fenómenos del crecimiento de las plantas también, los animales, la interacción con los insectos, etcétera, las 4 estaciones. Es decir, todo lo que hoy día ya tenemos nosotros en nuestro acervo cultural como algo sabido, como algo resuelto. Pero en esa época no había nada resuelto, era todo muy misterioso. Pero es eso lo que llama la atención de los presocráticos. El problema esencial de los presocráticos es la naturaleza. O sea, ¿por qué las cosas suceden de cierta manera, con cierta regularidad? Sobre todo los fenómenos astronómicos, que son tan precisos en su aparición, digamos, ¿no? El movimiento de los planetas, la misma rotación terrestre, etc. Son todos fenómenos que llaman la atención. Y por eso ellos usan algunos modelos matemáticos que les permiten
nada menos que predecir eclipses, que se les consideraba, digamos, como algo mágico en esa época, como un arte adivinatorio, como los astrólogos. Los astrólogos tenían ese conocimiento, solo que asociaba a los astrólogos que eran de la zona de Asiria, de la zona del actual Irak, que ellos crearon la astrología, pero como un arte adivinatorio, cosa que los filósofos griegos critican y dicen que nadie puede adivinar el destino de los seres humanos, que eso depende de las circunstancias que los propios seres humanos crean, y por lo tanto no tiene mayor influencia los planetas en eso, pero sí recogen la existencia de estas constelaciones que aparentemente para la época giraban en torno a la Tierra, cosa que después algunos filósofos griegos ya habían descubierto que la Tierra estaba en movimiento y que no estaba en el centro, sino que había más bien un sistema heliocéntrico y no geocéntrico, como es la verdad que se termina imponiendo durante toda la Edad Media, ¿no? Hasta que Copérnico, pero para ser justo, una mujer, Hipatía, filósofa del siglo IV, sobre la cual hay una película maravillosa que se llama Ágora. Les estimulo a que lo vean, debe estar por ahí en YouTube, digamos, donde sea. Es una película fantástica que muestra cómo una filósofa muy famosa, griega, en Alejandría, ella descubre